Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Les saludo con la paz del Señor. Es un gozo, una alegría poder compartir la palabra del Señor, comenzando este culto a través de las alabanzas. Espero que el Señor les ministre, espero que el Señor les hable y prepare su corazón para comenzar a adorar esta mañana. Padre, te damos gracias por este domingo de culto, Señor. A pesar de no podernos congregarnos, a pesar de no estar reunidos físicamente, Señor. Estamos agradecidos, Señor, por tu benevolencia, por tu misericordia, de tenernos, Señor, esta mañana aquí para adorarte en espíritu y en verdad, adorarte como tú te lo mereces, Señor. Te agradecemos, Señor, por darnos esta mañana hermosa, Señor, para conocer más de ti. En el nombre de Jesús, seas tú exaltado, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Amén. El alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder a que reina por los siglos. Es su nombre santo es. El alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, a que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder a que reina por los siglos. Es su nombre
el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y quién será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y quién será, y el gran yo soy, me entrego. Quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad, y que siempre viva en tu voluntad, y que siempre viva en tu voluntad.
bendito tu glorioso nombre, oh Dios. Bendito seas Dios cuando el sol brilla sobre mí, cuando todo me sale bien, te bendeciré. Bendito seas Dios cuando tenga que padecer, cuando duela obedecer, te bendeciré. Por cada bendición que me das, te alabaré. Y en el valle más oscuro siempre te diré. Bendito sea el nombre del Señor, bendito seas Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre, oh Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendito seas Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre, oh Dios. Tú quitas y tú das, tú quitas y tú das, mi corazón dirá, bendito seas Dios. Tú quitas y tú das, tú quitas y tú das, mi corazón dirá, bendito seas Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendito seas Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre, oh Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendito seas Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre, oh Dios. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Eres el Rey, lo confiesa mi ser, eres el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a tus pies, eres Rey sobre mi corazón. Eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey de mi vida. Eres el Rey, eres el Rey, reinas con autoridad. Tu reino eterno es, tu trono el cielo es. Eres el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Eres el Rey, lo confiesa mi ser, eres el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a tus pies, eres Rey sobre mi corazón. Eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey de mi vida. Eres el Rey, eres el Rey, reinas con autoridad. Tu reino eterno es, tu trono el cielo es. Eres el Rey que viene a su pueblo.
dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riquezas, al seguir tu ley siento tu presencia. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Siervo soy, sigo tus preceptos, avívame, dame entendimiento, Enséñame a guardar tu palabra, así siempre tú mi delicia serás. pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Bien, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Le damos gracias al Señor por este hermoso tiempo de adoración, de alabanza. Espero que eso haya predispuesto nuestra mente y nuestro corazón para recibir su palabra en esta mañana. Bien. El Señor me ha ministrado a través del libro de 1 Corintios, y yo quisiera que por favor vayamos al libro 1 Corintios, tomen su Biblia. Ha llegado el tiempo de escuchar la palabra del Señor. Y por favor ubiquémonos en el capítulo 1 de 1 Corintios. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 8. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 1 hasta el 8. Bien, dice así la palabra del Señor. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que son en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Versículo 3, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros,
por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entrando un poquito en contexto de lo que era la iglesia de Corintios, Pablo funda esta iglesia. Esta iglesia fue fundada bajo la gestión de Pablo, estando él ahí viviendo por lo menos cerca de 2 años. Pablo no estaba sirviendo a tiempo completo en esta iglesia, ya que él se dedicaba a vender tiendas de campañas. Corintios era una iglesia situada en Roma, que era muy sobresaliente, era muy pujante esa provincia de Roma, de Corintio, que era una provincia de Grecia. En este lugar era multicultural y multirreligiosa. Había demasiadas religiones, demasiado sistemas de pensamientos contrarios a Dios. Era excesiva la idolatría que había en Corintio. Era la meca de la inmoralidad de Roma. Si había un lugar donde ir a perderse en Roma, ese era Corintio. Es más, el sinónimo de inmoralidad era Corintios en ese momento. Había un templo de la diosa Afrodita, 1000 prostitutas que ellas bajaban siempre a visitar a los nuevos, a los extranjeros, para ir al templo. Era un lugar donde la maldad prosperaba mucho. Pero como el evangelio es poder de Dios, no hay un lugar donde su palabra no pueda penetrar y hacer efecto. Así como la iglesia de Corintios estaba situada en un ambiente muy hostil al evangelio, Dios tenía mucho pueblo en ese lugar, que justamente eso le dice Dios al apóstol Pablo, que en ese lugar, que en Corintios, tenía mucho pueblo, a pesar de la hostilidad que había en ese lugar. Dios es especialista en glorificarse en lugares donde su palabra muchas veces es rechazada, donde pareciese que no hay lugar para la predicación, que pareciese que no hay lugar para que Dios sea exaltado, pero en Corintios Dios tenía un pueblo, así como lo puede tener, como lo tuvo en tu familia, como lo va a tener en tu familia, en tu descendencia, donde sea proclamada su palabra. Entonces, teniendo en mente ese contexto en el cual se desenvolvía la iglesia de Corintios, así como ellos tenían un currículum de mucha idolatría, ellos al llegar a la iglesia de Dios, a la iglesia de Cristo, ellos también llegaban con todos esos problemas, llegaban con todas esas perversidades a la iglesia. Incluso había casos de incesto dentro de la iglesia de Corintio, que era algo que ni siquiera los propios paganos los toleraban, pero eso venía porque todas las costumbres todavía seguían dentro de su carácter, y que poco a poco el Señor fue santificándolos y moldeándolos a la verdad. E incluso dentro de la iglesia de Corintios había problemas judiciales. Ellos recurrían a la justicia legal para resolver sus problemas. La iglesia de Corintios tiene el menú más completo de problemas de una iglesia, ¿sí? La iglesia de Corintios tenía divisiones, murmuraciones, problemas de inmoralidad, tenían problemas con manejar el liderazgo, tenían problemas con las manifestaciones del Espíritu Santo en la iglesia. Había un sinfín de problemas dentro de la iglesia de Corintios. Pero Pablo, como característico de este apóstol, siempre estaba atento. Él estaba siempre atento al cuidado de la iglesia, siempre estaba atento a lo que la iglesia necesitaba y lo que él podía dar de parte de Dios. Dios usó la vida de Pablo para providenciar el cuidado y el favor de Dios. Con esto
hay un principio muy importante porque Dios nunca deja una iglesia sin cuidado. Él siempre va a tener personas fieles a su palabra que estén en permanente cuidado de su iglesia. Así como el apóstol Pablo lo hizo en su tiempo, lo seguirán haciendo, porque quien cuida a la iglesia es el pastor principal, es Jesucristo. Y es el que cuida nuestros corazones, cuida nuestra mente, es el que nos persevera en tiempos de tribulación, Él es quien nos preserva en momentos de dificultad. Y esta carta ratifica el amor de Dios que tenía por su iglesia, que Él tiene por su iglesia. Esta carta la escribe el apóstol Pablo con su consiervo Sóstenes. Versículo 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Bien, el apóstol Pablo siempre, como es de costumbre al escribir su carta, se presenta como un apóstol, porque él recibió esa autoridad de parte de nuestro Señor Jesús, para que él sea el portavoz de Dios, para poner los fundamentos a la iglesia de Jesucristo. La doctrina de Cristo la recibe él por medio de revelaciones especiales de Jesucristo. Entonces, Pablo recibe esas instrucciones del Señor Jesucristo, esas enseñanzas directas del Evangelio de parte del Espíritu Santo hacia él, y él tiene la tarea y el rol de hablar de parte de Dios, de que se cumpla lo que Dios ha demandado para su iglesia. Entonces el apóstol Pablo, apóstol básicamente significa el enviado de Dios. El oficio apostólico es instruir a la iglesia bajo la revelación que ha tenido del Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo, como enviado de Dios a la iglesia del Señor Jesucristo, él saluda, él se da a conocer, él está escribiendo posiblemente con su secretario, que es Sóstenes, miembro de una sinagoga. Él dice que es por la voluntad de Dios que es apóstol, que esa autoridad le ha sido concedida directamente de parte de Dios. Versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A la iglesia que está en Corintios, a los santificados en Cristo. Ahora tenemos que nosotros mirar las bendiciones que muchas veces no las vemos por mucha costumbre, porque hemos estado tan acostumbrados a pensar en otras cosas que pasamos por alto muchas riquezas que Dios nos ha dado, muchas bendiciones que tenemos, y son como bendiciones invisibles. Primero que nada, según el versículo 2, el creador de la iglesia, el precursor de la iglesia, el que ideó este medio para manifestar su gracia, que se llama iglesia, que somos nosotros, reunidos por medios virtuales por el momento, pero nosotros como iglesia existimos y somos iglesia por la idea de Dios, porque hemos recibido el favor de Dios y tenemos esa gracia de ser llamados iglesia. Somos los benefactores que disfrutamos directamente los privilegios de ser salvos. Por eso somos iglesia, porque somos salvos, porque hemos recibido el perdón de Dios, hemos sido justificados por la sangre por la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo y limpiados con su sangre. Y eso nos convierte en iglesia. Esa es la bendición más grande que cualquiera en este mundo puede recibir. Esa bendición sobrepasa cualquier riqueza material o cualquier riqueza que este mundo nos puede dar. El ser iglesia. Ser iglesia nos da el favor de Dios para con Él, porque Jesús viene a este mundo a morir por su iglesia. Él derrama su sangre por su iglesia. Él viene y Él vendrá por su esposa, que es su iglesia. Entonces,
no pasemos por alto esta maravillosa gracia de ser iglesia, de ser parte de la iglesia, que es la idea de Dios para este mundo, para que el mundo encuentre esperanza en su iglesia. Por eso la iglesia de Dios que está en Corintio era el luminar de Corintio, la iglesia de Dios. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesús, llamados a ser santos. Eso quiere decir que nosotros somos santos desde el momento en que nacemos de nuevo. Recibimos la santidad de Cristo. Cristo recibe mi pecado y yo recibo su santidad. Esa es la imputación que se ve en el sacrificio de la cruz, cuando por la fe yo soy salvo, y esa fe me ampara bajo la gracia de Dios, me refugio bajo la misericordia de Dios, y Jesús recibe todo el castigo que yo debía haber recibido, y yo recibo todo el favor que Cristo ha recibido por ser santo. Me transmite su santidad de manera posicional. En ese momento, al nacer de nuevo, recibo santidad perfecta y justa. Entonces, cuando Dios me mira, Dios está mirando a Cristo en mi vida. Me ve como que si nunca en mi vida pasada, en mi vida presente y en mi vida futura haya pecado, porque la santidad de Cristo me recubre de pies a cabeza. No hay una sola mancha de pecado bajo la mirada de la santificación que yo recibo por medio de Cristo. A los llamados a ser santos con todos los que con todos en cualquier lugar que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También nos exhorta a una santidad progresiva, la santidad colectiva de la iglesia. Si bien yo recibo santidad en el momento que yo nazco de nuevo, esta santidad debe de crecer todos los días en mi vida. Esta santidad debe crecer, debe ser alimentada por la palabra del Señor. No es una santidad pasiva, donde yo creo que ya soy santo y no necesito hacer nada más en la vida porque ya Cristo lo hizo todo. Eso es mentira. Yo necesito cultivar santidad en mi vida. Por eso Dios dispone medios de gracia o instrumentos de gracia para que yo pueda crecer en esa santidad, para que yo pueda ejercer mi fe a la vista de todos los que me rodean, de mi prójimo, y sobre todo a la vista de Dios. Esa santidad crece y aumenta a través de la comunión constante y permanente que yo debo de tener con Dios todos los días de mi vida. Esa santidad crece renovando mi mente por medio de la palabra. Esa santidad progresiva crece por medio de la comunión entre los hermanos, escuchando su palabra. Esa santidad crece de manera progresiva, orando de manera ferviente siempre. Esa santidad progresiva siempre está en constante crecimiento hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Esa santidad se va alimentando todos los días. El día que yo deje de crecer en santidad es el día en que voy a caer en alguna clase de pecado o estoy empezando a entrar en un deterioro espiritual. Pero bien, este versículo 2, perdón, nos da a entender que hemos recibido el favor de Dios de ser santos como su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos su iglesia. Y al ser su iglesia, tenemos comunión con el Padre. Esa es una bendición que equipara muchas cosas, que enarbola muchas cosas. Porque el entender que yo soy iglesia me da identidad, me da propósito, es el sello de Dios en mi vida para que yo pueda sobresalir en este mundo como sal, como luz. Por eso es que es la iglesia de Dios. La iglesia siempre va a depender de Dios, nunca va a depender de medios humanos o de alguna persona en particular. La iglesia está respaldada por Dios. Dios la sostiene, Dios la persevera, Dios la preserva, Dios es fiel y Dios la va a mantener, su iglesia, y las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia, porque es Dios quien es su esposo.
versículo 3. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Otra vez, estas son cosas que las leemos siempre en las cartas del apóstol Pablo, pero que muchas veces las leemos sin detenimiento, las leemos sin darle la importancia que se merece cada versículo que hay en la Biblia, porque toda la Biblia es la voz de Dios, es el consejo de Dios y es el soplo del Espíritu Santo. Y cada palabra tiene su importancia y cada palabra está puesta ahí de manera perfecta porque Dios Dios lo ha decidido. No hay una coma, no hay un punto, no hay una palabra que esté por demás en la palabra. Y cada palabra que está puesta ahí ha sido puesta directa y exclusivamente por Dios, por medio de su Espíritu Santo, a través de los apóstoles y siervos de Dios. Y pasamos por alto, ¿no? Gracia y paz a vosotros. Hermanos, gracia y paz no es algo que todo el mundo tiene. Gracia y paz es algo que solamente los salvos tienen. Esta gracia y esta paz no la recibimos del mundo, la recibimos de parte de Dios. Gracia y paz son los resultados, el fruto de la salvación y del favor de Dios para con su iglesia. Cuando Pablo dice gracia y paz, está demostrando a la iglesia que ellos son favorecidos para con Dios a través de la muerte de Cristo, que esa es una bendición. Otra vez equipara muchas cosas, ¿sí? Eso es gracia y paz. A nosotros nos da la posibilidad de sufrir con esperanza, de vivir con esperanza, de vivir con gozo ante los tiempos de dificultad. Esta gracia y esta paz la da Dios a su iglesia. No se la da a cualquier persona. Esta gracia y esta paz no es barata. Esta gracia y esta paz le costó la vida a Jesucristo. Le costó sangre a Dios. Le costó su Hijo a Dios. Esta gracia y esta paz tuvo un alto costo para que nosotros disfrutemos de esta gracia y de esta paz. Este favor inmerecido no ha sido simplemente un tiquete para ir al cielo. Y esta paz, esta gracia y esta gracia y esta paz que Dios nos otorga es porque Él ha puesto fe en nosotros y hemos ejercido esta fe hacia el Hijo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, nosotros miremos esta gran bendición, esta gran riqueza de disfrutar de gracia y paz. Esto a nosotros nos debe de librar de cualquier pensamiento de conmiseración, de victimismo. Nos debe de liberar de sentimientos de culpa o sentimientos de derrota. ¿Por qué? Porque tenemos todo el poder de Dios, todo el favor de Dios a disposición nuestra para poder vivir en pos del Evangelio, en pos de los caminos de Dios. La gracia que Dios nos otorga no se agota, es irrevocable. Dios no se va a desanimar un día y va a decir, bueno, creo que ya les di mucha gracia y mucha paz, los veo muy feliz y les voy a quitar un poquito. No, esta gracia y esta paz es sobreabundante. Es sobreabundante en tus tiempos de escasez o en tus tiempos de abundancia. Siempre esta gracia y esta paz va a acompañar la vida de un corazón santo, de un corazón santificado, de un corazón que busca a Dios. Esta gracia y esta paz no tiene una medida. Es como el Padre, es infinito, es infinito, es infinito. Nosotros no pasemos por alto esta riqueza espiritual que Dios nos da a nosotros como iglesia, de ser favorecidos con su gracia y con su paz. Es decir, con los resultados de ser de la salvación de Jesucristo para nuestra vida. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 4.
Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Miren, Pablo otra vez está transmitiendo la misma idea y dándole gracias a Dios por su iglesia. Gracias a Dios por Corintio. Pablo está tiernamente agradecido con Dios y con su iglesia. Tiernamente agradecido, emocionadamente agradecido por lo que significa tener una iglesia, ser parte de una iglesia. Y uno lee esto y dice, sí, siempre hay que dar gracias. Pero ubiquémonos en el contexto en el cual el apóstol Pablo dice que está dándole las gracias a Dios por su iglesia. Como en el comienzo había dicho que en el contexto histórico de la iglesia de Corintios era la iglesia que más dolor de cabeza le produjo al apóstol Pablo. Era la iglesia con más problemas. Era una iglesia grande, una iglesia que tenía mucha mundanalidad dentro de esa iglesia de Corintios, por los pecados que existían, por el desorden que existía. Había rivalidades, había unos que decían, yo soy de Bernabé, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Pedro, y los más espirituales decían, no, yo soy de Jesús, ¿no? O sea, había como facciones dentro de la iglesia que se estaban formando, como cada quien tenía su propio predicador favorito, cada quien tenía su propio fan, sus hinchas. Pero Pablo no estaba mirando esas cosas cuando él escribía estas porciones de la escritura, estos primeros versículos. Pablo, antes de mirar todos los problemas que después él los toca en su debido momento, lo primero que Pablo está haciendo acá es dar las gracias por esta iglesia, porque es la iglesia de Dios. Es la iglesia de Dios y es lo que muchas veces no tomamos en cuenta a la hora de ser parte de una iglesia. A la hora entramos con una idealización de la iglesia, cuando tenemos pensamientos que son equívocos a lo que significa una iglesia. Porque muchas veces las personas, más de uno, estoy seguro, que cuando va a la iglesia piensa que nunca va a encontrar problemas. No, dentro de esa gracia y de esa paz que uno encuentra en la iglesia, dentro de ese favor que uno recibe en la iglesia, de ese favor de Dios, ese evangelio, todas estas verdades hermosas que uno recibe, también va a encontrar problemas. Porque nosotros no somos glorificados. Todavía Dios no ha terminado la obra en ninguno de nosotros. Mientras estemos aquí, en este cuerpo carnal, bajo esta carne, bajo estos deseos, bajo este mundo, estando en un lugar donde el príncipe de este mundo está queriendo devorar a los cristianos, mientras estemos aquí con vida, la iglesia va a tener problemas. La iglesia va a ser atacada, la iglesia va a ser tentada, en la iglesia va a haber murmuración, queja. Eso no quiere decir que está bien, está mal, pero tristemente, si ni el apóstol Pablo pudo, con esa autoridad que él tenía, él pudo prevenir todos estos problemas que hubieron en la iglesia de Corintios, todos estos problemas él no los pudo prevenir. Entonces, creo que nos debe de hacer pensar que a la hora de que nosotros, al congregarnos en una iglesia bíblica, es una idea muy mentirosa creer que cuando estemos ahí no vamos a recibir problemas. Claro que va a haber, claro que va a haber. Pero lo importante, según este versículo, es tener un corazón agradecido, ¿sí? Yo no sé si es una pregunta de autoexaminación, que cada uno se la puede responder ahí en su casa mientras está viendo esta predicación. ¿De verdad tú das gracias a Dios por cada miembro del Gran Mandamiento? ¿Le das gracias a Dios por esa persona difícil del Gran Mandamiento? ¿Le das gracias a Dios porque Él es la iglesia de Dios? Cuando tú oras, esa gratitud sale espontáneamente de tu corazón,
¿O es algo que tienes que ser provocado y pensado porque muchas veces no lo tomas en cuenta? No son palabras de acusación, simplemente son reflexiones acerca de la actitud que tiene Pablo con su iglesia problemática de Corintio. Aún con todos esos problemas, Pablo daba las gracias. Nosotros damos las gracias por nuestros hermanos del gran mandamiento, por esas personas que en más de una vez nos han hecho sacar un enojo. Qué difícil es tomar esta actitud del apóstol Pablo, porque nos dejamos llevar por las apariencias. Nos dejamos llevar por el pecado del hermano, pero no nos dejamos llevar por lo que Dios está haciendo en la vida de esa persona. No miramos esa gracia y esa paz que todos hemos recibido y que todos estamos caminando hacia la meta de llegar para ser como Cristo en nuestras vidas. Debemos de repensar nuestra vida de gratitud con nuestros hermanos, con la iglesia y con lo que estamos recibiendo de parte de Dios. Porque si Dios me ha enriquecido con los favores de la muerte de su Hijo, ¿cuánto más yo debo de dar a aquellos que son mi prójimo y que mucho más son mis hermanos en Cristo Jesús? Y no concentrarme o enfocarme en los pecados de ellos, ¿sí? Porque si Pablo se enfocaba en los pecados de los corintios, yo creo que se moría de una gastritis, ¿no? Se le caían todos los cabellos, quedaba calvo, qué sé yo. Pero si se enfocaba en todo eso, iba a ser un problema para él, un problema de estrés, ¿sí? Pablo estaba concentrado en lo que Dios estaba haciendo en Corintio, en la gracia de Dios que se ve, que estaba en la vida operando de su iglesia, de la iglesia de Dios. Entonces, hermanos, nosotros miremos así a la iglesia de Cristo. No miremos a la iglesia de Cristo como algo trivial, como algo que es una opción para entrar en comunión con Dios, porque la iglesia es parte de la comunión con Dios que tenemos que tener. ¿Por qué? Porque Jesús murió por su iglesia. Murió por personas con un rostro, con un nombre, con un apellido. Él no murió por una masa humana sin saber los nombres. Él murió individualmente por cada uno. Y Él demanda que nos congreguemos, que estemos en constante comunión unos con otros, preocupados, como debe ser la iglesia de Corintio, como debe ser una iglesia de Dios. Entonces, eso dice Pablo en el versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Imagínense a Pablo condenándolo, diciéndoles, posiblemente no son salvos, tanto problema. Deshagan esa iglesia. No, Pablo estaba con una mente cristocéntrica. Versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y toda ciencia. Lo que recapitulábamos hace un momento. En Cristo significa todo para el cristiano y para este mundo. Cristo es todo. Es todo lo que necesitamos. No necesitamos nada más ni nada menos que Cristo en nuestras vidas. Porque Él es suficiente. Porque Él cumple todas nuestras expectativas para tener una vida fructífera en la vida diaria. Cristo cumple con todo lo que con todos los requerimientos emocionales que necesitamos, afectivos. Cristo es todo, emocionalmente, espiritualmente. En Él encontramos todas las cosas que necesitamos para nuestra vida espiritual, ¿sí? Todas las riquezas en gloria, el poder que hace que el sol ilumine, el poder de Dios que hace que este mundo gire sobre su eje, el poder de Dios que hace que las estrellas estén en su lugar. Ese poder
está disponible para nosotros. Ese poder nos enriquece para vivir para Dios, para vivir para la gloria de Dios. Por eso dicen enriquecidos en todas las cosas. Esto es porque Jesús es todo suficiente. Que Él cumple todos los requerimientos que nuestra alma necesita. El hombre está programado para adorar, ¿sí? Si él no está adorando a Dios, obligatoriamente tendría que estar adorando cosas, lugares o personas. Estamos programados para adorar y estamos programados para buscar esta riqueza. Y cuando no buscamos estas riquezas en Dios, estamos buscando estas riquezas en lugares equivocados. Estamos buscando la riqueza, buscando amor en personas que son imperfectas, buscando amor en personas que nos pueden fallar, buscando cómo encontrar un propósito en la vida a través de otra religión, otro sistema de pensamiento, pero en Cristo es suficiente. Todas las expectativas que tenemos como humanos, el deseo de tener un propósito, el deseo de encontrar una solución a nuestros problemas, lo vemos en Cristo. El deseo de tener esperanza, de continuar con la esperanza, lo tenemos en Cristo. Él es todo suficiente. Y todo ese poder que habita en Cristo lo tenemos en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y luego nos dice que de ser enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Ese enriquecimiento se traduce en toda palabra en el Evangelio, en toda ciencia, en todo el conocimiento del Evangelio. Es decir, que tú y yo tenemos a disposición toda la capacidad para predicar su palabra como iglesia. Tenemos todo el respaldo de Dios, tenemos todo el poder de Dios, el dunamis de Dios para predicar su palabra, porque Él pone la capacidad en nosotros para entender su palabra y para proclamar su palabra, porque Él es quien nos infunde ese denuedo, ese conocimiento. Él es quien habla por medio de nosotros, es su espíritu de manera sobrenatural, operando en nuestros corazones y en nuestra mente para transmitir su palabra. La iglesia de Corintios tenía ese poder, la iglesia del Gran Mandamiento también tiene ese poder. Toda iglesia, en cualquier parte del mundo, está capacitada por Dios para entender y proclamar su palabra. Lo que nos falta ahora es aplicar esta palabra a nuestra verdad, creer con fe que esto es así, que esto no es simplemente letras escritas en un papel, esto es algo real, esto es algo que pasa, esto es algo que no es un mito, no es un cuento. Dios respalda a su iglesia con el entendimiento y la proclamación de su evangelio, porque es dada por Dios. Nosotros tenemos las respuestas a las interrogantes más grandes de este mundo y que toda persona se la hace. Nosotros, como iglesia, sabemos qué sucede después de la muerte. Nosotros, como iglesia, tenemos un significado aquí en esta vida, tenemos un propósito en esta vida. Sabemos que vivimos con un propósito en esta vida. Sabemos de dónde venimos y a dónde vamos y qué hacemos en este mundo. ¿Sí? Tenemos esperanza. Estas respuestas nos las ha dado Cristo por medio de su palabra. Nosotros debemos de enseñar al mundo estas cosas, de enseñar al perdido estas cosas. La persona más inteligente que puede haber en este mundo sin Dios no tiene nada. No tiene este conocimiento. Como ejemplo claro, las riquezas de este mundo nunca te van a solucionar estos interrogantes. Va a haber un despropósito en la vida. Puedes acumular mucha inteligencia y riquezas en este mundo, pero nunca vas a ser feliz, nunca vas a tener tranquilidad y paz en tu corazón, nunca vas a tener gracia y paz. Para que alguien tenga todas estas cosas, estas respuestas en su vida, necesita a Cristo. Y quienes se lo van a dar, y quien va a dar estas cosas a este mundo, no son los ángeles que van a escribir en el cielo el Evangelio.
No va a ser Dios que va a venir en persona otra vez a predicar. Somos nosotros los portadores del Evangelio, del poder de Dios, que tenemos que transmitir estas verdades a las personas, porque las personas inteligentes no van a ser salvadas por sus libros, ni las personas ricas van a ser salvadas por su dinero. Solamente Cristo va a salvar a todo aquel que en Él confiese y crea con fe para salvación. Entonces hemos sido enriquecidos con toda palabra y con toda ciencia, ¿sí? Tenemos toda la capacidad dada por Dios para predicar su palabra. Versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. El apóstol Pablo está dando la idea de que hemos sido nosotros sellados y garantizados de que hemos recibido el Evangelio en nuestras vidas y que se ve de manera fáctica, visible, hacia los ojos de los demás. Dios nos ha transformado de lo que éramos antes, personas muertas en delitos y pecados, para que ahora nosotros seamos sal y luz en esta tierra. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Eso nos dice que el amparo de su Evangelio nos ha dado una nueva vida y que esta nueva vida nos da a nosotros la posibilidad de no ser personas que no tienen esperanza, que no tienen consuelo, que son personas, nosotros los cristianos no somos personas que estamos por el mundo sufriendo solitos, sufriendo como desconsolados, como si no tuviésemos a nadie como víctima. Esta palabra a nosotros nos alienta y nos motiva a tener vidas cristianas que estén firmes, que estén seguras, que estén fortalecidas en el poder de Dios. Dios nos ha transformado, Dios nos seguirá transformando y Dios nos mantendrá siempre en sus manos. Él nunca nos va a soltar. Su iglesia es su esposa y Él nunca la va a abandonar. De tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. De manera que nada nos os falte, ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Estos dones que él habla, que el apóstol Pablo está mencionando, son lo que el versículo 5 nos está diciendo, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos, que ningún don, que todo lo que Dios ha dispuesto para la expansión de su evangelio, por medio de dones, Él los suple para su iglesia, cada quien con una función especial, porque hemos recibido primero el evangelio, y con el evangelio, dentro del evangelio, está el paquete de los dones, y cada uno ha recibido un don para que no lo esconda, ¿no? Como los talentos, sino que lo manifieste y lo ponga en servicio de la iglesia y del Señor para adorarlo, para que otros vean a Cristo, para que otros conozcan a Dios, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y después de que entendemos que hemos recibido todo este equipamiento, toda esta capacidad, todos estos dones para el servicio de su iglesia y para la edificación de los santos, abrigamos la esperanza de que va a haber un punto final en la historia de este mundo. Y ese punto final viene con el retorno de Jesucristo. Su iglesia está constantemente anhelando el regreso de su esposo, de su amado, de Jesucristo. Porque es a través de su retorno que nosotros vamos a recibir cuerpos nuevos, cuerpos sin pecado, cuando ya no vamos a conocer nunca más el sufrimiento, ya va a ser algo raro, ya va a ser algo que ni siquiera vamos a saber cómo es el pecado, ya es algo totalmente nuevo con el retorno de Él, pero tenemos
una caminata todavía. Tenemos un camino que seguir y Dios nos ha respaldado con su poder, nos ha dado dones y nosotros guardando en la esperanza que no nos avergüenza la venida de Cristo. Cuando ya no va a haber más delincuencia, no va a haber más abusos, no va a haber más sentimientos de culpa, no va a haber más falta de perdón. La iglesia está abrigando esa esperanza que no avergüenza, su retorno, el retorno de Cristo. Las obras de la carne van a desaparecer, las obras de Satanás van a ser abolidas al 100%, y este mundo caído va a ser redimido, va a terminar todo sufrimiento. Versículo 8. El cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El cual también nos confirmará hasta el fin. Esa es la promesa que Jesús hizo a sus apóstoles cuando Él estaba a punto, cuando Él estaba con ellos sus últimos días acá en la tierra, después de ser crucificado. He aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero para algunos cristianos eso tal vez puede significar como alguien me está vigilando, tristemente. Pero esto es una verdad, es una promesa consoladora para aquellos cristianos que están haciendo su voluntad, para aquellos cristianos que están santificándose, porque Jesús está todos los días con su iglesia. A pesar de la pandemia, a pesar de la cuarentena, a pesar de en cómo está la situación eclesiástica del gran mandamiento, hablando de nosotros, Dios está con su iglesia. Dios está favoreciéndonos a través de estos medios, a través de su presencia, a través de su palabra. Jesús está presente a través de su Espíritu Santo. Él no nos ha abandonado y Él nunca lo va. No hay ningún virus, no hay nada, ninguna persecución política o teocrática, ningún tipo de mal que va a detener la expansión de su iglesia, porque es Dios quien la preserva. Esa palabra es muy constante, la estoy repitiendo muchas veces, que la preserva, porque es lo que estos versículos nos están enseñando. Y no me canso de decirlo porque Él es fiel. Él es fiel, y el día en que Él deje de preservar a su iglesia, es el día en que Dios deja de ser Dios. El día en que Dios no nos guarde, es el día en que Dios pierde toda su honra. ¿Por qué digo esto? Porque la honra de Dios depende de su iglesia. La honra de Dios depende de su iglesia. Si Dios perdiese, hablando hipotéticamente, si Dios pierde a su iglesia de su mano, la abandonase, Dios pierde todo, ¿sí? Dios pierde todo. ¿Por qué digo esto? Porque Él ha entregado a su Hijo. Ha entregado a su Hijo para su gloria, pero para tener un pueblo, para tener un remanente, para tener un cuerpo aquí en la tierra. Y Él es el encargado de cuidarla, de sostenerla y de llevarla con Él cuando sea el cumplimiento de todas las cosas. Si Dios perdiese a la iglesia, Él pierde su honra. Él pierde su honra. Es como una vez una historia, una señora que predicaba el evangelio es confrontada por un hombre que no cree en Dios y le dice: Señor, ¿y qué pasa si al final usted se pierde? ¿Qué pasa si al final su alma se pierde después de que todo lo que usted dice, que es mentira, que vio un cielo? Y la señora le responde: si eso pasase, Dios pierde toda su honra, porque Él ha dicho que se va, que va a cuidar y mantener a su iglesia, porque es su esposa. ¿Saben qué, hermanos? Dios no es hombre para arrepentirse, no es hijo de hombre para mentir. Dios es perfecto, infinitamente perfecto. Él, de manera irrevocable e inmutable, va a cuidarnos personalmente, a ti,
y a mí. Como iglesia, como comunidad, individualmente también lo hará. Así que si tú estás viendo esta transmisión y crees que no eres parte del cuerpo de Cristo, tú crees que no eres parte de, del pueblo de Dios, del remanente de Dios, por el cual Jesucristo ha muerto, esta mañana es un buen momento para tomar acciones, tomar una actitud para acercarse a Dios. Porque Él no rechaza, Cristo no rechaza a quien se acerca confiadamente en Él, en su nombre. El Padre tiene las puertas abiertas, el Hijo tiene las puertas abiertas para recibir a todo aquel que en Él cree, para que no se pierda y tenga vida eterna. Este es un momento para ejercer fe y ser parte de la familia de Dios, ser parte de la iglesia de Dios. Y los que ya somos de la iglesia de Dios y los que ya pertenecemos a la iglesia de Dios, es un buen momento para consagrarnos nuevamente. Así que necesitamos dos cosas para ser parte de la iglesia de Dios: arrepentimiento y fe. Arrepentirnos de toda nuestra vida pasada, toda nuestra vida de pecado y todo lo que hemos hecho sin Dios en nuestra vida, todas las cosas que sabemos que han ofendido a Dios. Arrepentirnos de cada conducta, costumbre, de cosas de mi carácter que sé que no están bien para Dios. Arrepentirme de toda esa vida pasada y poner mi confianza solamente, mi fe solamente en Jesús, solamente en Él, porque Él vivió, murió y resucitó por mí. Debo de creer que la obra de Cristo fue hecha a mi favor y que el Padre me va a dar la justicia y la santidad de Cristo por gracia. Lo único que tengo que hacer y lo único que tienes que hacer es creer en su nombre, porque Él está dispuesto para perdonar tus pecados, cualquiera que sea. No hay un pecado más poderoso que Dios. Dios es todopoderoso y Él tiene el poder para perdonar todos tus pecados. Vamos a orar pidiéndole a Dios que conceda arrepentimiento y fe para todo aquel que quiere ser parte de la iglesia y que nosotros recibamos mayor gratitud y consolación en estos tiempos de dificultad y sufrimiento, para poder así dar a otras personas también. ¿Sí? Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú has conformado una iglesia para tu gloria, para ensanchar tu nombre, Señor, sobre este mundo, para que todos vean que hay un Dios y que habrá un juicio final para cada ser humano en esta tierra, Señor. Te pido, Dios, que tú concedas fe y arrepentimiento para todo aquel que está fuera y separado de ti, Señor, que no te conoce y que hoy quiere, Señor, ser parte de tu familia, ser parte de tu iglesia, Señor. Te pido por cada persona que está viendo esta transmisión, Señor, seas tú, Padre, trabajando y haciendo crecer en santidad a cada hermano que ve que ha escuchado, Señor, tu palabra en esta mañana, que tú hagas crecer, Señor, fortalecer la fe de cada hermano. Te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús, seas bendito tú por los siglos de los siglos. Amén.